Yo tengo acá el campo, acá es un campo, y tengo el 0 de acá, es el 0 escalar. Tengo B un espacio vectorial, y tengo 0B, el vector 0. No es lo mismo el escalar 0 que el vector 0. Y también tengo 0, la función 0. Y también 0, la función 0. Bueno, al menos hay 3 ceros acá. Tengo el 0 del campo, el 0 vector y el 0 función 0. Uso la misma notación, es costumbre, pero ustedes verán que es que. Entonces la función 0 es lineal, siempre hay la función 0. Otro ejemplo que siempre hay es la llamada la función identidad. La función identidad va de B en B. Es la función que toma una B y la manda a sí misma, ¿no? La función que a todo vector lo manda a sí mismo, o sea, no cambia nada. Entonces se llama la función identidad. Esta se llama la función identidad. Pero vean que la función identidad tiene mismo dominio y mismo codominio. Mismo dominio y codominio. Son iguales, ¿no? Dominio y codominio son lo mismo. La función identidad es lineal. Entonces, otro ejemplo de función lineal. Estos ejemplos siempre están. Me das cualquiera dos espacios vectoriales que pueden ser el mismo, siempre tienes la función 0. Me das un espacio vectorial, en sí mismo tienes la función identidad. Estas son funciones lineales, siempre. Déjenme ver un tercer ejemplo. Voy a tomar como B. B va a ser el espacio de matrices cuadrada n por n con entradas en un campo. Entonces este B son todas las matrices cuadradas. ¿De acuerdo? Y voy a tomar como B' el campo. El campo también es un espacio vectorial, ¿verdad? O sea, recuerden que cada n siempre es un espacio vectorial donde sus vectores son n-adas ordenadas. Entonces cada escala 1 sus vectores son escalares en este caso. Entonces tengo este, y voy a tomar la función que voy a llamar TR. TR va a ser una función que va de, el dominio son las matrices cuadradas y el codominio es el campo. Y esta función toma una matriz cuadrada, vamos a escribirla, A1, 1, A1, 2, A1n, A2, 1, A2, 2, A2n, etc. AN1, AN2, ANN. Y la función calcula su traza. Entonces, traza de A. Y la traza de A es tomar la diagonal principal. Esta es la diagonal principal porque esta es una matriz n por n. ¿Verdad? Tomas la diagonal y sumas los elementos de la diagonal. Entonces la traza de A es la suma de los elementos de la diagonal. De las entradas diagonales. Entonces suma los elementos de la diagonal. Entonces, si voy a escribir una fórmula para la traza, digamos, la pongo acá. Entonces, como esa matriz que está allá, la traza de esa matriz va a ser A11 más A22 más A33 más ANN. ¿Vale? Entonces, la traza suma los elementos de la diagonal, ¿de acuerdo? Pero los elementos de la diagonal son elementos del campo, entonces esto es una escalar. Entonces, la traza toma una matriz y la asigna un escalar. Yo digo que esa es una función lineal. No es para abreviar. Vean, aquí se suman los elementos con las dos entradas iguales. Yo lo puedo escribir así. La suma de A y I, desde I igual a 1 hasta N, ¿no? Entonces dice, la traza es una función lineal.
Entonces, esta traza, que aquí está su definición, se llama la traza de la matriz, es una función lineal. Y para probar que es una función lineal hay que probar dos cosas. Hay que probar que la traza de A más B es la traza de A más la traza de B. ¿Vale? Y luego hay que ver que saca escalares, ¿no? Entonces hay que probar esto y hay que probar la segunda parte que dice que la traza de lambda por A, traza de lambda es un escalar, ¿no? Hay que probar estas dos cosas y eso es muy fácil. Vamos a pensar en este ejemplo, Vamos a pensar en 2. Quiero probar 2. Esta es la matriz A. Si la matriz la multiplican por lambda, lambda por A, todas las entradas quedan multiplicadas por lambda. Todas estas quedan, ahí tienen un lambda enfrente. Y luego cuando sumas, la diagonal va a ser lambda A11 más lambda A22 más lambda A33, etcétera, etcétera, más lambda ANN. Factorizas la lambda y queda un paréntesis lambda multiplicando A11 más A22, etcétera, más ANN. Pero eso que está en el paréntesis, la traza de A, entonces queda lambda por la traza de A y ya se probó la 2. Entonces la 2. La parte 1 es igual de fácil. Tomo esta una matriz A y toman una matriz B cuyas entradas sean B11, B22, etcétera, etcétera, B1N, B21, etcétera, etcétera, BN1, BNN. Entonces, cuando suman A más B, les va a quedar A11 más B11, A12 más B12, etcétera, A1N más B1N, A21 más B21, etcétera, etcétera. Y cuando tomen la traza va a ser A11 más B11 más A22 más B22 más A33 más B33 más ANN más B. Y asocian y conmutan y les queda que la traza de A más B es la traza de A. Entonces es muy fácil probar que la traza es una función lineal. El ejemplo siguiente también es fácil. Yo tomo el mismo espacio vectorial, voy a tomar una función t que va a ir de las matrices m por n a las matrices n por n. O sea, aquí es n renglones, n columnas y aquí las voltea. Y esta función va a ser la función transposición. Esta va a ser la función transposición. Toma una matriz y lo manda a T de A. T de A quiere decir la transpuesta de A. Transpuesta de A. Transpuesta de A, si ustedes se acuerdan, lo que hace es cambia los renglones de una matriz y los vuelve columnas. Si esta es una matriz con n renglones, ahora va a tener n columnas. N columnas se vuelven n renglones. Entonces, verán, la función transpuesta. Yo digo que esta es una función lineal. Esta es lineal. Entonces, tomar la transpuesta de una matriz es una función lineal. Y esto lo dejo que lo vean ustedes de ejercicio, es muy sencillo ver este ejercicio, ¿no? Entonces, estos son ejemplos sencillos de transformaciones lineales, ¿verdad? Quizá puedo hacer un ejemplo ya que estoy acá. Hacer un ejemplo. Una función que voy a llamar, va a ir de R2 a R. Y esta función vamos a llamarle PR sub 2. Entonces, lo voy a dibujar para que se vea cómo va a ser. Entonces dice, aquí está R2 y la función está
R es esto, ¿verdad? R es esto. Entonces esta función toma un punto acá, toma un vector, que es un punto X y acá, y ¿qué es lo que hace? Entonces dice, toma este punto y toma, digamos que el punto está acá, entonces estas X y esta Y. Entonces, la segunda proyección lo que hace, voy a tomar la primera proyección porque el dibujo sea bonito. La proyección 1 lo que hace, toma X, Y y lo manda a X. X, Y lo manda a la segunda coordenada. Me da igual, hay una o la otra. Entonces aquí, este punto X, Y, aquí está el 0, va a dar a este punto X. Entonces, esta función proyección 1 toma un vector X, Y y le proyecta la primera componente. La proyección 2 proyectaría la segunda componente. Estas funciones se llaman proyecciones. Las proyecciones son lineales. Entonces, en R2 hay dos proyecciones en la primera variable o proyecciones en la segunda variable, ambas son lineales, ¿sí? Son funciones lineales, son muy fáciles de ver, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de funciones lineales que vimos en cursos pasados, etcétera, y lo que estoy haciendo es juntar todo eso en el mismo tema, que es el tema de transformaciones lineales. Entonces, vamos a ver una propiedad muy sencilla. Las transformaciones lineales bajo la composición. Entonces, la primera proposición dice cómo se comportan las transformaciones lineales cuando hago composición de ellas. Entonces dice, supongan que yo tengo f de b en b' y tengo g de b' en b doble', son funciones lineales. Tengo dos funciones lineales, una que va de b en b' y otra que va de prima en b. Entonces, así como las puse, el codominio de estas b', que es el dominio de g, entonces puedo hacer la composición. Entonces, hago la composición que sería f compuesto con g. F compuesto con g va a ir de b a b2'. La composición, ¿verdad? También es lineal. Entonces, si tomo dos funciones lineales y las compongo, la composición es una transformación lineal. Es lo que dice esta proposición. Si f y g son lineales, la composición es lineal. Lo voy a demostrar, que es muy fácil la demostración. Vamos a hacerla. Déjenme escribir cómo está pintado esto. Aquí tengo de b a b', tengo a f, y de b' a b doble' tengo a g. Y la composición va acá, ¿no? La composición primero f y luego g. Entonces la bolita quiere decir composición. Primero está f y luego está g. Vean, voy de derecha a izquierda. La composición se define por... Entonces, esta composición que tengo acá se define... el dominio es B y el codominio es B doble prima, y la definición es muy fácil. Tomas un vector de acá, tomas cualquier vector en B, y entonces yo quiero calcular esta composición en B, ¿sí? Quiero calcularlo en B, pues esto es igual. Calculo primero f de B, ¿verdad? F de B es un vector de B', B vive acá, o sea, comencé con B acá, calculé f de B está acá, y luego le calculo g, y le calculo g. F de B es un vector de acá, G de B es un vector de acá. Pues así se calcula la composición, y lo que dice la proposición es que esta composición es lineal. Vamos a probar que es lineal. Vamos a probar que es lineal. La demostración es probar dos cosas. Si quieres probar que algo es lineal, tienes que ver que separa sumas y que saca escalares a la primera potencia, ¿verdad? Entonces, primero,
vamos a ver que separa sumas. Dame dos vectores de acá. Dame dos vectores U y B en B. Entonces vamos a calcular la composición. Entonces vamos a calcular la composición en U más B. Entonces, la composición en U más B, aquí está la definición. Va a ser G calculado en F en U más B. F se calcula en U más B. Esto es la definición de composición. Y luego, ¿qué usamos? G está afuera, F que está dentro es lineal. Esto es la definición de composición, ¿no? Y ahora voy a usar que F es lineal. Pero si F es lineal, F de U más B es lo mismo que F de U más F de B. ¿Vale? Es F de U porque F es lineal. Y ahora voy a usar que G es lineal. Estos son dos vectores que viven aquí en medio y G separa sumas, entonces voy a usar que G es lineal. ¿Y qué me queda? Me queda G F de U más G de F de B. Porque G es lineal. Pero por definición de composición, esto es F compuesto con G calculado en U, y esta es G compuesto con F calculado en B por definición de composición. Entonces, esta cosa separa sumas. Nomás usa sus definiciones y que F y G son lineales. Entonces, ¿verdad? Eso es fácil de probar. Vamos a probar la otra parte. Vamos a probar que saca escalares. Entonces, me das una escalar lambda, me das un vector U, y vamos a calcular F compuesto con G en lambda U. La definición de composición me dice que esto es G de F de lambda por U. Esto es la definición de composición. Pero la función F es lineal. Si la función F es lineal, esta lambda se sale y queda lambda por F de U. ¿Vale? Lambda se sale y queda lambda por G de F de U. Pero la definición de composición, esta cosa es esta composición calculada en U. Entonces, esta lambda ya la sacamos. ¿Vale? Entonces, ya probamos que separa sumas, saca escalares, pues la composición también es una función lineal. ¿De acuerdo? Entonces, pues son muy fáciles, propiedades muy sencillas, ¿verdad? Si tengo dos transformaciones lineales, la composición también es lineal. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra propiedad. Recordando cosas de funciones que conocemos. ¿Recuerdan la noción de función inversa? ¿Verdad? Voy a recordarles a ustedes cómo se define una función inversa. Entonces, recordar lo siguiente. Si tengo f de b en b', es una función biyectiva. Biyectiva quiere decir que es inyectiva y suprayectiva. Entonces, biyectiva quiere decir inyectiva y suprayectiva. Tengo una función tiene inversa. Y la inversa se escribe como f a la menos 1, es una función que va de b' en b. Y esta función inversa lo que satisface es que, a ver, voy a hacer un dibujito acá. Aquí está el conjunto B y aquí está B'. Entonces, esta que va por acá es la función f, que es biyectiva, ¿no? Estoy pensando que esta función es biyectiva. Pero se llama función inversa, va de B' a B. Y lo que hace la función inversa es deshacer lo que hace la función f. Entonces,
¿cómo se define? Definida por lo siguiente. Entonces, esta deshace lo que hace la otra. Dice, si tú tienes que B en B, f de B, a ver, vamos a ver, voy a ponerlo así. Si la función f toma una B en B y se fija en su imagen f de B en B', vamos a llamarle esta W. ¿Sí? O sea, la función f toma una B acá y lo manda a W, que es f de B. ¿No? Mira acá. Entonces, la función f a la menos 1 toma la W y lo regresa a B. Entonces, f a la menos 1 toma W y lo regresa a B. Eso es lo que hace la función inversa. La función inversa se fija lo que hace f. F, B lo manda a W, entonces la inversa toma W y lo regresa a B. O sea, deshace lo que hace la otra. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición de función inversa. O sea, si lo quieren escribir así más fácilmente, yo pondría lo siguiente. De B es igual a W, entonces f a la menos 1 de W es B. Es lo que hace. Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? En el dibujo que puse arriba, ¿sí? En el dibujo que puse arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tomo la composición de f con f menos 1? F, dominio esta, codominio esta, f a la menos 1 al revés. Entonces, dos cosas pasan. Si yo tomo la composición f compuesto con f a la menos 1, esta función va de dónde a dónde. El dominio es b, f va de b a b', luego f a la menos 1 regresa, entonces el codominio es b. Entonces, esta función hace esto. Entonces, pero la función f a la menos 1, cualquier cosa que haga f, lo deshace, digamos. F manda una b en w. Y f, entonces, al término del día, tomas una b de acá, f lo manda a w, y f a la menos 1, el w lo regresa a b. Entonces, esta composición, ¿qué hace? Toma b y lo manda a b. O sea, toma b, algo le hace a f, pero f a la menos 1 lo deshace, y entonces regresa a lo mismo. Entonces, lo que yo he mostrado acá es que esta composición es la función identidad en B. ¿Verdad? Entonces, la función inversa se define de esta manera, o esto, y satisface esta igualdad, y también satisface la igualdad parecida cuando la hago al revés. Tomo f a la menos 1, compuesto con f, y voy de B'. Ahora va primero f a la menos 1 y luego f. Entonces primero f a la menos 1 y luego f va al revés. Y esta función exactamente hace lo mismo. F a la menos 1 toma una W, lo manda en B, y FB lo manda en W. Entonces, compuesta con f, o sea, aquí en un orden, aquí en el otro orden, esta es la identidad en B'. Recuerden que la composición en general no es conmutativa. Cuando tomo la inversa, tengo que cuidar de qué lado la pongo. F compuesta con f a la menos 1 es la identidad en B. F a la menos 1 compuesta con f es la identidad en B'. Estas dos funciones no son iguales porque tienen diferentes dominios. Entonces, ¿verdad? Estas son propiedades de la definición de función inversa que en algún momento ustedes en inversa, y la inversa satisface estas dos propiedades. Entonces, esto es un recordatorio que hice. ¿Preguntas con esto que recordé? ¿Alguien que tenga dudas? ¿Alguien que tenga dudas en lo que recordamos? No, profesor. ¿No? Ok, entonces déjame poner esta vamos a poner la proposición 1. Voy a poner aquí mi proposición 2. Y luego dice, si f de B en B' es lineal y biyectiva, es las dos cosas, ¿verdad? Lineal y biyectiva, entonces su inversa, que ya vimos que tiene inversa,
f a la menos 1 que va de b' en b es lineal también. Entonces es lo que me faltaba, ¿verdad? Que si tengo una función lineal biyectiva, su inversa es lineal. Entonces, lo único que tengo que probar es que la inversa separa sumas y saca escalares. Vamos a escribirlo acá. Como siempre, es una demostración muy fácil. Vamos a hacerla con detalle porque nos sirve que recordamos cosas, ¿no? Entonces, vamos a demostrarlo acá. Entonces, yo ya sé que toda función biyectiva tiene una inversa, ya sé qué propiedades tiene la inversa, aquí están las propiedades, aquí está la definición. Lo que voy a probar es que la inversa es lineal. Entonces, yo tengo que probar que para cualesquiera cosas, f a la menos 1, que es cosas acá, vamos a poner dos cosas acá, para cualesquiera w, voy a poner, para todas u, w en b', yo quiero demostrar que f a la menos 1 de u más w es f a la menos 1 de u más f a la menos 1 de w. Entonces tengo que demostrar esto y tengo que demostrar que para todo escalar w en b', yo tengo que demostrar que f a la menos 1 de lambda por w es lambda por f a la menos 1 de x. Estas son las dos cosas que tengo que demostrar para ver que f a la menos 1 es, la inversa de f es lineal. ¿Sí están de acuerdo? Esas son las dos cosas que tengo que probar. Vamos a probar una, luego la otra. Vamos a probar la primera. Para la parte 1. Para 1. Yo quiero probar esto. ¿Sí? Entonces vamos a verlo. Yo tengo u y b en w', u y w en w', ¿verdad? U y w en w' provienen, o sea, aquí están, provienen de alguien de acá. Entonces dice, para u, los vectores u, w en b', esta función f, aquí está, en b' está u, por ejemplo, pero esta función es suprayectiva, porque es biyectiva, proviene de alguien. Provienen de, vamos a usar que f es biyectiva, porque f es biyectiva. Como f es biyectiva, es suprayectiva, provienen de alguien, y como es biyectiva, es único del que provienen de, vamos a pensar que estos dos vectores de acá provienen de alguien, vamos a ponerles primas a este, u', w', prima. Prima le voy a poner para que me acuerde que vive en la parte prima. Entonces, los vectores que viven acá les pongo primas para que yo me acuerde nada más. Entonces, u' que vive acá proviene de algún u. U en B, lo que le pasa es que f de u le pega a u'. Y luego provienen de w en B, tal que f de w'. Entonces, este u' proviene de u, este w' proviene de w, y les pasa esto. Entonces, lo que yo sé es que los dos vectores que me diste satisfacen esta propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, me fijo en la suma. ¿Sí? Entonces, la suma u' más w' que vive en b', porque u' y w' viven en b', es espacio vectorial, su suma vive allá. Entonces, ¿de dónde proviene? Proviene de alguien. ¿Sí? Proviene de alguien. Yo digo que proviene de u más w. ¿Por qué? Hay que ver que proviene de ¿por qué? Vamos a ver. F de u más w. F de u más w, f es lineal, ¿no? Entonces es f de u más f de w, porque f es
porque f es lineal. ¿De acuerdo? Como f es lineal. Entonces, ¿qué está pasando? No estoy haciendo la demostración, estoy viendo cosas que sé. Entonces, me queda f de u más w es f de u más f de w, porque f es lineal, estoy copiando lo que estaba allá, ¿verdad? Pero f de u, ¿quién es? F de u es u'. Y f de w es w'. Entonces, u' más w' proviene de u más w. Es lo que dije acá, ¿no? Este fulano proviene de u más w y lo acabo de probar. Entonces, yo quiero probar esta parte o quiero probar esta parte. Entonces, vamos a probar esta parte. Yo tomé u' y w', quiero probar esto, ¿no? Esto es lo que quiero probar, ¿no? Entonces, voy a demostrar esto. Estas cuentas que hice es nomás para acordarme de las cosas que tengo. Estos dos vectores de acá, cada uno proviene de su preimagen. La suma proviene de la suma de estos dos. Eso es todo lo que sé. Entonces, vamos a probar. Es decir, es esto que tengo acá y esto que tengo acá. Entonces, resumen, ¿verdad? Tenemos tres cosas. ¿verdad? Yo sé que f de u le pega a u'. F de u es u'. Bueno, voy a ponerlas aquí. F de u es u'. F de w es w'. Y f de u más w es u' más w'. ¿Sí? Son las tres cosas que tengo. Estas cosas de acá que están acá, esta cosa, ¿qué quiere decir? Esta cosa. Que si yo tomo un u acá, le pego a u'. Pero la inversa, ¿qué hace? Toma u' y le pega a u, ¿no? Entonces, si f manda u en u', la inversa de u' es u. Lo mismo acá. La inversa de w' es w. Lo mismo acá. La inversa de u' más w' es u más w. ¿No? Entonces, lo que dice esto es lo mismo que dice esto acá, ¿no? ¿De acuerdo? Pero entonces, ya acabé, ¿por qué? Entonces, si están de acuerdo que lo que tengo acá es lo que hice acá, nomás lo resumí, esto que está es la definición de inversa. Lo que hace f a la menos 1 lo deshace, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo? Entonces, me tomo esta última de acá y la llevo acá. Entonces dice, f a la menos 1 de u' más w' es u más w, es lo que dice acá. Pero u es f a la menos 1 de u' y w es f a la menos 1 de w'. Y entonces ya probé que esto es igual a esto y ya acabé la primera parte. Así de fácil. Ya acabé la primera parte, la que tenía que probar, que esto es igual a esto. Es nada más poner lo que yo tengo. Para probar esta otra parte, la voy a borrar. Para probar esta parte, vamos a ver. Yo tengo acá, yo quiero probar que esto es igual a esto. Entonces yo tenía w', ¿sí? W' en B' proviene de w en b. Eso quiere decir que f de w es w', ¿no? Lo que tengo puesto acá. Y f de w es w'. Pero entonces yo digo que lambda w' proviene de lambda w porque, hagan la cuenta, yo calculo f de lambda w, como f es lineal, saca la lambda y me queda f de w, porque f es lineal por hipótesis. Y entonces, eso me dice que esta
Esto es f de W es esta cosa, ¿verdad? Lambda por W'. Entonces, ¿verdad? Lambda por W' proviene de esta cosa. Esto es lambda y este es W', ¿no? Entonces, este proviene de este. Entonces, vamos a calcular. Sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir esto que está acá? Esta igualdad que está acá, quiere decir que si le calculo f a la menos 1 de lambda W, porque f a la menos 1 deshace lo que hace. Pero esto es igual, según esto que está acá, esto es lambda y W, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí f a la menos 1 de este le está pegando a este, ¿no? Entonces esto es f a la menos 1 de W', y ya vi que saca la lambda y acabé. Muy fácil. Si tengo una función biyectiva y es lineal, su inversa también es lineal. Entonces, eso es muy bonito. Las funciones lineales se comportan. El tomar también es lineal. ¿De acuerdo? Algunos nombres acá que voy a estar usando, déjenme ponerlos acá. Profe, una pregunta. Dígame. ¿No la escuché? ¿Se puede decir que si una función es biyectiva también es lineal? A ver, no la escuché. Está un poquito, si le subo un volumen a su computadora, lo escucho mejor. Súbale un volumen a su micrófono. Con un poquito que le suba, ya lo escuché. Sí, ¿se puede decir que si una función es biyectiva también es lineal? No, lo que yo dije es lineal y biyectiva. Si es lineal y si es biyectiva, su inversa es lineal. Pero si es biyectiva y no es lineal, su inversa tampoco va a ser lineal. ¿Sí? Si es biyectiva y no es lineal, su inversa tampoco es lineal. Entonces, para que sea lineal, tiene que ser la función biyectiva al mismo tiempo lineal, y entonces la inversa es lineal. ¿Sí está bien? Está bien la pregunta, pero le tengo que decir cómo es, ¿verdad? Para que la inversa sea lineal, la función original tiene que ser lineal y biyectiva. ¿Está bien? No sé si me alcanzó a escuchar. ¿No? Ok. Voy a poner un nombre más para acabar hoy. Entonces, una definición muy sencilla. Dice, si f de b en b' es una función lineal biyectiva, es una función que es lineal y es biyectiva, se dice que es un isomorfismo. Entonces la palabra nueva es isomorfismo. ¿De acuerdo? Entonces una función que es lineal y biyectiva se abrevia y se dice que es isomorfismo. Isomorfismo es una palabra de origen griego. Iso quiere decir algo así como igual, y morfismo viene de morfé, que quiere decir forma. Entonces, que tienen formas iguales, dice, que tienen formas iguales. Entonces,
Y se dice que B y B' son, y se dice que B y B', B y B' son espacios vectoriales isomorfos, ¿no? Son espacios vectoriales isomorfos. Isomorfos quiere decir que tienen la misma forma. Entonces, la palabra que es muy cuidadosa, isomorfismo quiere decir, hay una función lineal, o sea, las operaciones de acá las respeta con las operaciones de acá y saca los escalares de acá. Todo eso es bien respetuoso a la operación F, pero más es biyectiva. Entonces, lo que está diciendo, yo tengo un espacio B y tengo un espacio B' muy diferente, pero tengo esta función biyectiva que es lineal. ¿Sí? Lineal. Bueno, tengo este isomorfismo. Ahora me están diciendo que este es un isomorfismo, ¿no? Isomorfismo quiere decir que si tengo un vector acá, le toca un único acá y viceversa. Entonces, los vectores de acá corresponden biyectivamente con vectores de acá. Y cuando sumo dos cosas acá, da lo mismo sumarlas del otro lado, pues, porque es lineal. Cuando multiplico por una escalar acá, multiplico a estas por una escalar. Entonces dice, yo tengo dos espacios que como conjunto son muy diferentes, pero cuando hago operaciones acá, es lo mismo que hacerlas de un lado o de otro, sumar y multiplicar por una escalar. Entonces hay los mismos elementos, pero, son distintos los elementos, pero las operaciones son las mismas, por eso tienen, o son muy parecidas, por eso tienen la misma forma, y es lo que dice la palabra isomorfismo. Entonces, si F es un isomorfismo, lo que probamos es que la última proposición dice lo siguiente: si F de B en B' es un isomorfismo, esto es un corolario, entonces F a la menos 1, F a la menos 1 que va de B' en B, también es isomorfismo. ¿Por qué? Porque F isomorfismo quiere decir que es lineal y biyectiva. Entonces es isomorfismo. Entonces F a la menos 1 existe y es lineal, pero si F es biyectiva, F a la menos 1 es biyectiva, y acabamos de probar que F a la menos 1 es lineal, entonces también es isomorfismo. A ver, otra consecuencia, otro corolario. Corolario 1, corolario 2 dice que si F de B en B'. Déjame verla ahora. Y G de B', el doble de prima, son isomorfismos. Que sean isomorfismos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que F es lineal y biyectiva, G es lineal y biyectiva. Entonces, la composición F compuesta con G de B en B' también es isomorfismo. También es isomorfismo. ¿Cómo prueban el corolario? Bueno, ya saben que si esta es lineal y esta es lineal, la composición es lineal. Pero si esta es biyectiva y esta es biyectiva, la composición es biyectiva. Composición de funciones biyectivas es biyectiva. Entonces, esta composición es biyectiva y es lineal, entonces isomorfismo. Entonces, estos dos corolarios son inmediatos de lo que acabo de probar. Y entonces, el resto del curso es, yo quiero entender cómo son los espacios vectoriales, y lo que voy a ver es que ser isomorfos es una relación de equivalencia, y en cada caso de equivalencia voy a encontrar un espacio vectorial de una forma muy peculiar. Entonces, voy a estudiar clases de equivalencia de espacios vectoriales bajo ser isomorfos. Entonces, voy a ver bajo qué condiciones puedo garantizar que espacios vectoriales son isomorfos. Entonces, vamos a trabajar un buen rato con eso, pero voy a seguir con esto el próximo lunes. Entonces, quiero pararla ahorita para que descansemos unos minutos. Tenemos un examen en 10 minutos. Voy a esperar que llegue Marcela. No la veo. Déjeme ver.
Ok, hay 30 compañeros ahorita. El examen lo van a hacer los compañeros que han estado entregando tareas. Si hay alguien que no ha estado entregando tareas, ¿me puede decir quién es? Porque no va a entrar al examen. Aquí hay 30 compañeros y han estado viniendo del orden de 25. Entonces hay como 5 que no han entregado tareas ni vienen al curso. No va a ser el examen. No sé quiénes sean. Quiero que me digan sus nombres. Estoy esperando, jóvenes. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llaman? Una pregunta. Bueno, soy Alberto, pero Alberto. he venido a todas las clases, mas no pude entregar 2 tareas. No sé si puedo presentar el examen o no. Ok, yo estoy calificando con tareas, ¿verdad? Si usted no entrega tareas, va a estar difícil. O sea, no veo la razón por la cual hacer el examen si no va a entregar tareas. Ah, ok. Bueno, O sea, está bien. usted sí está entregando, o sea, ¿qué calificación llevan sus tareas? No, presenté la primera y salí muy bajo. Y Usted, las que vinieron, las 2 siguientes, no las pude presentar. y la cuarta, Saqué nada más 5. ¿usted cómo se llama? ¿Su apellido completo? Es Briones Buenrostro Alberto. Ok, tiene 2 tareas entregadas, o sea, las que no entregó se cuentan como 0, pero puede entregar las que sigue, ¿ok? Entonces, usted entregó la cuarta. En la cuarta tarea entregaron un grupo de alumnos y los que no entregaron, yo diría que usted presente el examen porque ha hecho 2 tareas. ¿Alguien más que esté en la misma situación, jóvenes? Ok, Son 5. gracias. Son 5. Ahorita nomás tengo a Alberto Briones. Quiero sus nombres. Jóvenes, me están atrasando y están atrasando a sus compañeros. Son 5 ustedes, quiero sus nombres. Es más, ya son más. Quiero sus nombres. Jóvenes, es muy fácil mi pregunta. Profesor, ¿Quién es? Daniela. No, espere, es que yo solamente no entregué una tarea, pero fue por problemas de conexión, entonces todas las demás tareas sí las he entregado. Entonces, Alberto Y Briones. he estado en las clases. Daniela, ¿cómo se apellida, perdón? Aguilar Martínez. Medina. Aguilar Martínez. Aguilar. ¿Alguien más? Yo tengo una situación parecida a la de mi compañero profesor, ¿Cómo se llama usted? Enrique García. Enrique. ¿Usted, Enrique, qué ha hecho? Lo mismo, solamente me faltó entregar una tarea, igual por lo mismo no pude, conectarme para entregarla. Ok, pero si tiene varios días, no pudo conectarse en varios días. Está bien. ¿Quién más? Buen día, profesor. ¿Cómo se llama? Arturo Hernández. Ok, Arturo, dígame. Bueno, yo entregué todas las tareas excepto la 3. Okay. Este tiene 2, Daniela tiene 3, Enrique tiene 2, ¿verdad? Me dijiste, Enrique, y usted tiene 3, ¿verdad? Sí. No, profe, yo le dije que 3, que Enrique Enrique, García, sí. el 3. Daniela, también me dijiste que 3, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Yo, profesor, ¿Cómo se no llama? pude. ¿Cómo? Eder Ronderos. No la escuché bien, perdón. Yo, Eder Ronderos, no pude entregar la tarea 4, pero se la envié al correo de Marisela No, nada y me más dijo que me la iba a por la calificar. plataforma. No manden nada por correo. Lo único que yo veo es lo que está en la plataforma, pero no escuché su nombre, perdón. Eder Ronderos. Sí. Se llama Eder Ronderos. Eder
Eder Ronderos. ¿Usted tiene cuántas tareas? 3. A ver. Jesús Rodrigo Paz Bautista. Jesús Rodrigo tiene 2. Alejandro Cruz López, ¿qué es lo que quieres decir? Nada. Ok. A ver, entonces, de los 30 alumnos que tengo ahorita, ¿quiénes no vinieron la clase pasada? ¿Quiénes no vinieron la clase pasada? Yo, profesor. ¿Cómo se llama? Maximiliano Ramírez Mejía. ¿Ha venido a clases, Maximiliano? No, por cuestiones personales. ¿Alguien más? Yo también he faltado, profesor, pero es porque no he tenido luz eléctrica aquí. Daniel, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Carlos Galicia. Carlos Galicia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque en la clase pasada tuve 25 y hay 30. ¿Quiénes no vinieron la clase pasada? Es muy fácil la pregunta. ¿Quiénes no vinieron la clase pasada? Yo, profesor, yo no vine. ¿Cómo se llama? Arturo Hernández. Arturo Hernández. ¿Alguien más? Voy 4. ¿Quién más no ha venido a clases? Yo, profesor. ¿Cómo se llama? Noé Cañas. La clase pasada no vine, pero sí he estado viniendo. ¿Quién más no ha venido? ¿Quiénes más no han venido, jóvenes? O sea, yo sé, tengo la lista de los que vienen, pero les estoy dando la oportunidad de ser honestos, que me digan ustedes. Maximiliano, ¿cuál era tu apellido? Perdón, no me acuerdo. Ramírez. 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 Jorge Daniel, ¿cuál era tu apellido? Jorge Daniel, ¿cuál era tu apellido? Moreno. Carlos Galicia, ¿cuál era tu apellido? Galicia. Ah, Galicia es el apellido. Sí. ¿No entregaste tareas, Carlos? Más falta la 2 y la 3, profe. La 4 tampoco. Ah, sacaste 8. Sí, La 4 sí. Sí. Noé Cañas, Es ¿cómo que estamos de tareas? hemos estado luz aquí, profe. Hasta apenas se arregló hace 2 días casi. Bueno, van a hacer el examen ahorita todos, pero ya saben que yo tengo la lista de los que están trabajando y de los que no están trabajando, ¿verdad? Sí.
Ok, jóvenes, ya está el primer examen allá. Se llama examen 1. Pueden entrar a Gradescope y verlo. Tienen hasta